Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 1 de mayo del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema La Final Trompeta. Meditaremos en asuntos muy generales acerca de la séptima trompeta. Buenos días, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta mañana en el tema La Final Trompeta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, donde hemos podido exaltar, bendecir tu nombre. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Deseamos, Señor, ser llenos de ti, llenos de tu vida, de tu presencia. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, la final trompeta, vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer el verso 14. Apocalipsis 11, verso 14. Dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El énfasis de la charla de hoy no es mirar exhaustivamente la final trompeta, sino que vamos a hacer un panorama general. El título es un título colocado a propósito, La Final Trompeta, dado que algunas personas enseñan erróneamente que esta no es la final trompeta. Ellos dicen que la trompeta número 7, mencionada en Apocalipsis, no es la final, que se trata de otra trompeta. Ese es un grave error. Es tan grave que los lleva a destinos incorrectos. Entonces, la teología que sostienen ellos, pues, es completamente incorrecta. Vamos a mirar por la palabra de Dios que esta séptima trompeta que nos menciona Apocalipsis 11 realmente es la final trompeta. En Apocalipsis capítulo 8, verso 13, habíamos visto nosotros lo siguiente. Apocalipsis 8:13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Está hablando de 3 ayes que corresponden a trompetas que van a tocar 3 ángeles. Y de ahí en adelante la palabra nos muestra esas 3 trompetas. Hemos aprendido que la trompeta 5, 6 y 7, mencionadas aquí en Apocalipsis, conforman la gran tribulación, ese periodo de 3 años y medio últimos de esta dispensación de gracia. La gran tribulación que el Señor Jesús profetiza en Mateo capítulo 24. También los profetas nos hablaron en el Antiguo Testamento acerca de este tiempo. Esos 3 ayes conforman la gran tribulación. Miremos entonces que no hay un cuarto ay, son 3 ayes, y el versículo que leímos inicialmente, Apocalipsis 11:14, dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ese es el tercero y último ay, no hay otro ay. El verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este versículo 15 es un versículo enorme. Vamos a mirarlo detenidamente. Esta es la ocasión. Lo hemos mencionado ya varias veces, muy por encimita, pero hoy es necesario que lo miremos en profundidad. Ese versículo número 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Y eso lo dice justamente después de decir: he aquí el tercer ay viene pronto. Quiere decir
que esa séptima trompeta que está tocando ese séptimo ángel corresponde al tercer ay. Como no hay ningún otro ay, y esta séptima trompeta corresponde a ese último ay, entonces esa séptima trompeta es la trompeta final. Viéndolo desde otro punto de vista, recordemos que el Apocalipsis es un libro que nos completa la revelación de la palabra de Dios. Sin el Apocalipsis la revelación estaría incompleta. No tendríamos revelación completa acerca de la iglesia, ni acerca del Señor Jesús, ni acerca de los enemigos del Señor. Pero Apocalipsis nos completa la revelación. Y usted ha notado que después de Apocalipsis, ¿qué libro sigue? No sigue ningún libro. Después de Apocalipsis ya no hay más libros. Y en este último libro de la Biblia, el que nos completa la revelación de la palabra de Dios, se mencionan 7 trompetas. La última, esa séptima, definitivamente es la última. Después de esa no hay más. Otras personas sostienen que esa séptima trompeta no es la final mencionada en la venida del Señor. Ese es el mismo error. Es la misma trompeta. La palabra lo dice y hoy lo vamos a mirar un poco despacio. Esta es la final trompeta. Después de la séptima trompeta usted puede observar que no hay más. Después de Apocalipsis no hay más. Y Apocalipsis nos presenta 7 trompetas, no 6, no 8, 7 trompetas. Entonces obviamente la séptima es la final trompeta. Miremos por favor en Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Apocalipsis 10, verso 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará, es decir, absolutamente todo va a quedar revelado. ¿Cuándo? Dice el verso 7 con toda claridad. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Ahí el misterio de Dios se consumará. ¿Qué quiere decir eso? Que quedará completo. Ya no hay más trompetas. Esa es la final trompeta. Quiero también mostrarles, allí menciona los profetas. Vamos a Daniel, por favor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 24. Dice Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quiero enfatizar esta parte que dice sellar la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir? Que suena la séptima trompeta y después de eso ya no hay más visión, ya no hay más profecía, ya no hay nada más que agregar. Mírese por donde se mire, la séptima trompeta mencionada en Apocalipsis capítulo 11 definitivamente es la final trompeta. Hermanos, la tradición ha enseñado otra cosa, la tradición religiosa. Nosotros hemos hecho el ejercicio de ir a la palabra de Dios, orar para que el Señor nos muestre la palabra, tener el valor de leer, hacer el ejercicio de leer, pedir la guía del Señor, y lo que vemos allí lo creemos porque es la palabra de Dios. No ponemos la palabra de Dios por debajo de un credo denominacional, sino que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que la séptima trompeta definitivamente es la final trompeta. Por favor, miremos en 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esos nosotros que dice allí se refiere a los que, según el verso 51, no van a dormir, no van a morir. Recordemos que dormir es morir en Cristo. Hay algunos que
para la gran tribulación no han muerto, van a quedar para la gran tribulación. Esos son los que menciona el verso 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo va a ser eso? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y allí cuando suene la trompeta es que los muertos serán resucitados incorruptibles y los demás que estén vivos van a ser transformados. Y luego el Señor los va a llevar o nos va a llevar a los aires para el juicio que tiene con su casa, con su iglesia, el tribunal de Cristo. Miremos por favor en Primera a Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18. Primera a Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Luego dice ese verso 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras están puestas allí para consuelo. Tenemos hoy la noticia de la partida con el Señor de nuestra hermana Ángela Hernández. Y damos gloria a Dios por las decisiones que Él toma y pedimos consuelo del Espíritu para su familia. Ella ha muerto en Cristo. Y cómo la familia se tiene que alentar, particularmente se tiene que alentar con este pasaje. Hay tristeza, pero es una tristeza con esperanza. El verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros no somos un pueblo solamente de amor y fe, sino también un pueblo de esperanza. Pero para ser un pueblo de esperanza tenemos que saber qué es lo que esperamos. Tristemente, este pasaje está aquí en la Biblia como una revelación especial para dar consuelo en esos momentos de luto. Pero muchos en el pueblo de Dios interpretan terriblemente este pasaje. Lo interpretan supremamente mal. Dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, el Señor Jesús murió y resucitó. ¿Y quién lo trajo a la vida? Lo trajo el Padre Celestial. Dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muchos cogen ese versículo 14 de Primera a Tesalonicenses 4 a decir que cuando el Señor desciende del cielo, cuando el Señor venga por segunda vez, va a traer con él, con Jesús, a los que durmieron en él. Es decir, que los que se mueren van para el cielo, cosa que no está escrita en ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte, no hay ni un solo versículo que tenga esta escritura, que tenga esa enseñanza. Las personas que mueren no van para el cielo. En el cielo no hay muertos. Y el Señor no necesita llevárselos, porque Él viene para llevarnos, precisamente para resucitarnos si es que hemos muerto, o para transformarnos si hemos quedado vivos. Y juntamente los que han sido transformados, que estaban vivos, y los que murieron y han resucitado, juntamente van a ser llevados por el Señor a las nubes. No van a venir, sino que el Señor viene a llevarlos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero como el verso 14 dice: así también traerá Dios con Jesús. Entonces dice que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron. No. No está hablando eso. ¿De qué está hablando? Lo que dice el versículo número 13, lo que está hablando, el contexto de esta palabra. ¿De qué está hablando? Las personas que han muerto y han resucitado. El Señor Jesús murió y resucitó. Dios lo trajo de la muerte a la vida. Verso 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Es decir,
A los que durmieron, a los que murieron en Cristo, los va a traer a la vida, así como hizo con Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la interpretación correcta de este pasaje. El verso 15 dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí entonces vemos que cuando suene esa séptima trompeta, es la final trompeta, el Señor va a descender del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego los que han quedado vivos van a ser transformados y vamos a ser llevados para el tribunal de Cristo. Esto es lo que dice la palabra, esta es la verdad de la palabra de Dios. Miremos por favor en Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Para dar peso al hecho, a la afirmación que estoy haciendo, que la séptima trompeta es la final trompeta. Apocalipsis 15, verso 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esas 7 plagas postreras sirven para consumar la ira de Dios. Es decir, ahí el Señor por decirlo una palabra, se desfoga, se desquita, se deshace de toda su ira, hace caer toda su ira sobre la humanidad. Eso es lo que sucede, eso es lo que dice el Apocalipsis 15:1. Entonces, ya no hay más. Estas plagas corresponden precisamente a la séptima trompeta. Hoy no vamos a ahondar, como les he dicho, solamente podemos dar un panorama general. Vamos a necesitar mucho tiempo para examinar la séptima trompeta. Ya les voy a decir la razón. Dice también Apocalipsis 16:1. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Aquí en el capítulo 16 vemos las 7 copas de ira que son parte de la séptima trompeta. Se derrama sobre la tierra las 7 copas de ira. No hay 8 copas de ira, hay 7 y pertenecen a la séptima trompeta. Definitivamente esta es la final trompeta. Ahora, vamos a mirar aquí en Apocalipsis capítulo 11, vamos a mirar muy despacio los versículos 15 al 17. Dice Apocalipsis 11, 15 al 17: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nosotros debemos hacer igual que los 24 ancianos. Debemos darle gracias al Señor porque Él va a reinar, y aquí en este momento porque Él toma el reino. Ha llegado el reino. Ese versículo 15, les decía que es un versículo muy amplio. Miremos que ese versículo 15 de Apocalipsis 11 nos toca 3 dispensaciones. Bueno, 2 dispensaciones y la eternidad. La primera dispensación que toca es esta dispensación de gracia. Dice el verso 15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían. Esa séptima trompeta se toca, ya es la última parte, es el tercer ay de la gran tribulación. Ahí se termina la gran tribulación con ese tercer ay, con esa séptima trompeta. Y es en esta dispensación de gracia. Luego dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no está hablando de otra dispensación, la siguiente dispensación, la dispensación llamada milenio. Ahí el Señor va a reinar con parte de su pueblo, va a reinar el Señor, va a regir las naciones con vara de hierro. Así que aquí hemos visto que el versículo 15 toca la dispensación de gracia, pero también la dispensación del milenio. Y luego termina diciendo el verso 15: y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto ya nos habla no solamente del reino milenial, que sirve como una introducción, como una antesala para el reino que definitivamente es eterno. Aquí nos está hablando entonces de una eternidad, de cielo nuevo y tierra nueva. Aquí
Este versículo 15 toca la dispensación de gracia, el milenio y también la eternidad. Es un versículo poderosísimo. Hermanos, entonces, ¿qué pasa con esta séptima trompeta? Porque dice el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y luego lo que ya he leído. Nos toca la gracia, nos toca el milenio y nos toca la eternidad. Quiere decir que esta trompeta séptima puede ser que se toque por unos minutos o unos días, pero el efecto de esta trompeta es un efecto que durará por toda la eternidad. Hermanos, si no vemos este detalle, cuando vamos a tratar de analizar, de estudiar los capítulos 12 al 22 de Apocalipsis, no vamos a entender nada. Esta dificultad la tuvimos años atrás, cuando empezamos a leer este precioso libro de Apocalipsis. Era una dificultad porque allá en el capítulo 20 nos encontramos algo del milenio, algo del reino milenial. ¿Cómo así? Pero en el capítulo 11 ya no había empezado el milenio. ¿Por qué pasa todo esto? Esos capítulos. Es muy importante entender que el verso 15 es un verso que abarca toda la eternidad. Es un verso que toca la gracia, el milenio, pero también la eternidad. La séptima trompeta durará por la eternidad. No necesariamente el sonido, pero sí el efecto. Las otras trompetas no son así. Hemos visto las otras 6 trompetas que van a suceder cosas terribles, sobre todo la quinta y la sexta, cosas terribles, pero van a durar un tiempo, solamente un tiempo, y ya se acaba y sigue el siguiente ay. Se acaba el primer ay, sigue el segundo ay, se acaba el segundo ay, y este tercer ay sí va a durar por toda la eternidad. Así que para poder estudiar exhaustivamente la séptima trompeta vamos a necesitar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No es solamente lo que nos menciona este capítulo 11. Les voy a decir algo que ya habíamos visto años atrás. Apocalipsis lo podemos ver de la siguiente manera. Los primeros 11 capítulos forman una parte esencial y del capítulo 12 al capítulo 22 otra parte esencial. Del capítulo 1 al capítulo 11 vemos todo lo que va a suceder. Hermanos, miren, el verso 15 nos dice todo lo que va a suceder. Nos coge esta dispensación de gracia, toca el milenio y va hasta la eternidad ya. Después de la eternidad no siguen más. Entonces, aquí se termina todo. En el capítulo 11 de Apocalipsis se termina todo. Entonces, ¿por qué hay más capítulos? Porque hay 12, 13, 14 hasta el 22. Porque esos capítulos 12 al 22 nos ayudan a explicar, nos dan detalles de esa primera parte. Esa segunda parte que está entre el capítulo 12 y el capítulo 22 nos explica, nos dan detalles de lo que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 11. Así debemos ver el Apocalipsis. Si no lo vemos así, nos vamos a estrellar mucho. Se los digo de verdad, nos vamos a estrellar mucho, vamos a sentirnos confundidos. Tenemos que estar listos que cuando vamos a estudiar los capítulos 12 en adelante, vamos a encontrar cosas de la primera parte, de la parte del capítulo 1 al capítulo 11. Y no quiere decir que se repita, no quiere decir que nos equivocamos, no, sino que dan detalles de la primera parte. Para entender todo lo que hay, todo lo que implica esa trompeta, hay que leer desde el capítulo 12 al capítulo 22. Bueno, desde el capítulo 11, verso 14, como estamos haciendo hoy, hasta el capítulo 22. Por eso hoy solamente se trata de un panorama general. Quiero decirles en este panorama general de la final trompeta, que esa final trompeta tiene cosas positivas y cosas negativas. Sigue juicio terrible, pero hay unas cosas positivas como por ejemplo el reino del Señor, que está mencionado entre el versículo 15 y el verso 17. El 17 termina diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ese es un asunto positivo de esa séptima trompeta, el reino del Señor. Vamos ahora al versículo número 18. Por supuesto, queridos hermanos, que no estamos viendo detalles. Insisto en esto. Para ver los detalles nos va a tocar estudiar todo lo que sigue de Apocalipsis. Esa es una invitación que les hago para estudiar, para releer. Antes de pasar al capítulo 12 al 22, nos caería muy bien hacer un resumen de los primeros 11 capítulos. Y así hacemos un recorderis para entrar firmes a esa segunda parte. Vamos al verso 18. El verso 18 dice: y se airaron las naciones
y tu ira ha venido. Aquí, queridos hermanos, en el verso 18 se mencionan muchas cosas que van a suceder. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Esa séptima trompeta muestra esa ira del Señor, particularmente en las 7 copas. Son 7 copas de ira donde el Señor consuma toda su ira, como lo he dicho. Por eso entonces la primera parte de ese verso 18 nos habla de esa ira del Señor contra las naciones. Luego dice el verso 18, sigue diciendo, y el tiempo de juzgar a los muertos. Mire ese orden que lleva allí. Tiempo de juzgar a los muertos. Por mucho tiempo yo leí esto y no entendía muy bien, pero gloria a Dios que hemos ido incursionando en el Apocalipsis y cada vez es como más sencillo, como más fácil entender. ¿Qué es eso de juzgar a los muertos? Queridos hermanos, el Señor va a juzgar a los muertos, no los va a resucitar para juzgarlos. Yo sé que algunos juicios requieren la resurrección de las personas para luego que puedan comparecer ante ese juicio. Pero este no es así. Este juicio mencionado en el verso 18, donde dice, y el tiempo de juzgar a los muertos, es literalmente a los muertos. Están muertos. Los juzga el Señor muertos para determinar si van a resucitar para vida o van a resucitar para condenación. Note que la resurrección, cualquiera de estas, es una consecuencia ¿de qué? Del juicio que se ha hecho previamente cuando las personas están muertas. Así que este es el juicio de los muertos. El Señor va a juzgar a las personas y va a determinar qué personas se van a levantar en la primera resurrección y cuáles se van a quedar para levantarse en la segunda resurrección. Por supuesto, de esto tenemos que mirar todo lo que sigue de Apocalipsis para poderlo entender. Y a su tiempo, con la ayuda del Señor, lo vamos a ver detenidamente. Quiero mencionarles un pasaje muy clarito que escribe el mismo apóstol Juan. Vamos a Juan capítulo 5, verso 27 al 29. Juan capítulo 5, verso 27 al 29, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mira, queridos hermanos, que el Señor hace un juicio a los muertos. Están muertos y les juzga. ¿Sobre qué los juzga? Dice el verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces, los juzga. Hizo lo bueno, entonces va a resucitar. Y esa resurrección es resurrección de vida. Los juzga cuando están muertos. Hizo lo malo, entonces va a ir a resurrección de condenación. Juzga a los muertos para saber cuál de las dos resurrecciones le corresponde. Eso es algo muy delicado. Ahora, el Evangelio de Juan tiene una manera especial de decir, dice el verso 29, los que hicieron lo bueno. Entonces uno diría, pero eso es obras, eso es por hacer. Y se supone que la salvación, la vida eterna no es por obras, sino por fe, por creer. Es una manera como el Evangelio de Juan lo habla. Quiero que miremos en el capítulo 6. Juan capítulo 6, los versos 28 y 29 dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Mira que están hablando de obras. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Están empeñados en obras. Estos judíos le preguntaban al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Está relacionado con lo que he leído en el capítulo 5, verso 27 al 29. Dice el verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Mire, ¿cuál es la obra que hay que hacer? Que creáis en el que Él ha enviado. Así que la obra realmente no es una obra, sino un asunto de fe. ¿Cuál es la obra? Creer. Por eso, acá en el capítulo 5 se habla, verso 29, los que hicieron lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Cuál es la obra buena que hicieron? Creer. Creer en Jesús como el Salvador. Saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo.
¿Qué es hacer lo malo? No creer en Jesús como el Salvador. ¿Qué va a suceder con ellos? Van a salir para resurrección de condenación. Eso es muy importante, hermanos. Entonces el verso 18 de Apocalipsis 11 nos muestra varias cosas. Una de ellas es la ira del Señor, representada en las 7 copas, pero otra cosa es ese juicio a los muertos. Quiero aprovechar que estamos aquí en Juan capítulo 5 para que no nos quede ninguna duda de cómo va a ser cuando el Señor venga por segunda vez. Mira que dice el verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Cuando el Señor venga en la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Como algunos sostienen que vienen del cielo, que cuando un creyente muere se va para el cielo, cosa que no está escrita en ninguna parte de la Biblia, es un asunto religioso, es tradición. Nosotros no estamos para creer ninguna tradición, nosotros estamos para creer la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Nos puede dar nostalgia, nos puede doler porque tenemos buenos recuerdos cuando nos enseñaron al revés, pero la palabra de Dios va por encima de cualquier nostalgia. La palabra de Dios la tenemos que leer, creer tal cual está aquí y la debemos predicar tal como está aquí. No debemos cambiarle nada. Así que no es que el Señor venga con los muertos, porque mire lo que dice el verso 28. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están ¿dónde? ¿En el cielo? No, ¿qué dice el verso 28? Todos los que están en los sepulcros. En los sepulcros. El Señor no va a hacer descender a los muertos. El Señor va a llevarse a los muertos, los va a arrebatar. Él viene a arrebatarlos. Él no viene a bajarlos, viene para levantarlos. Así como dice en la parábola de las vírgenes. Ellas se levantaron. No es que vinieron. Las levantó el Señor. Esa es la resurrección. Acá nos dice claramente, esos muertos están en los sepulcros. Unos van a salir para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. El Señor los juzga primero, es el juicio a los muertos, y luego sí viene la consecuencia. Volvamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Miremos en Apocalipsis capítulo 11, el verso 18, continuemos mirando ese verso. Luego de decir, tiempo de juzgar a los muertos, dice, y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos, hasta allí. Galardón a tus siervos los profetas, a los santos. Ese es el galardón. El Señor resucita los que murieron en Cristo, ellos van a ser resucitados y vamos a ir al tribunal de Cristo, y ahí es donde se van a dar los galardones. Miremos por favor 2 versículos. Miremos primero 1 Corintios capítulo 15 verso 23. 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es coherente, estamos hablando de esa segunda venida del Señor, y Él va a resucitar. Cristo son las primicias, pero luego los que son de Cristo también van a resucitar. Vamos a resucitar si hemos muerto. Ahora, 2 Corintios capítulo 5 verso 10. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunos entonces en el tribunal de Cristo van a recibir un pago, una buena recompensa. Eso está relacionado con el reino, lo hemos aprendido. Otros, al contrario, porque también dice, sea bueno o sea malo. No quiere decir que los que hicieron lo malo también van a tener una buena recompensa. No, ellos van a necesitar más disciplina, y la disciplina temporal que nos hablan los evangelios, que el Señor dará a su pueblo durante el milenio. Eso no se debe confundir con enseñanzas de sectas o de religiones falsas, sino que eso está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando uno no conoce la palabra, la tendencia es a señalar, a juzgar, pero simplemente hacemos una lectura, estudiamos en oración la palabra de Dios y vamos a encontrar el fundamento de todo lo que estamos diciendo. Acá el Señor entonces en el tribunal de Cristo da una recompensa a sus profetas y a sus santos.
Volvamos, por favor, a Apocalipsis 11:18, porque hay más cosas allí. Apocalipsis 11:18 dice: y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, a los que temen tu nombre. Ese es otro grupo de personas. Aquí estamos viendo varios grupos de personas. Estamos viendo las naciones que se airaron, estamos viendo el juicio a los muertos, estamos viendo el galardón a los siervos, los profetas y a los santos, y ahora también galardón a los que temen su nombre. También hay un premio, también hay recompensa para los que temen el nombre del Señor. Estos corresponden a las ovejas, llamadas ovejas por el Señor en Mateo capítulo 25, del 31 al 40. Erróneamente, muchos en el pueblo de Dios predican este capítulo 25 del 31 al final de Mateo, lo predican para la iglesia y dice que hay que hacer esas obras para tener la salvación, pero es una contradicción. Es que para la vida eterna no es por obras, ya lo hemos visto que es por creer. Eso es otro tema, eso es otro asunto. Ellos ni siquiera creen, lo que se destaca de ellos no es el creer, sino el temer. Dice el verso 18, a los que temen tu nombre. En la palabra, vamos a verlo luego en detalle, como les he dicho una y otra vez, más adelante lo vamos a ver. Vamos a mirar ese asunto del Evangelio eterno. El Evangelio eterno no es ese Evangelio de gracia que nosotros conocemos ahorita, sino que es un evangelio que dice: temed a Dios y dadle gloria. Ese evangelio va a ser predicado a estas naciones que están acá durante la gran tribulación. Los que ayuden al pueblo de Dios en sus dificultades, en su premura, su angustia en la gran tribulación, van a tener una recompensa. Eso está indicado en Mateo capítulo 25, 31 al final. Estos que temen el nombre del Señor van a ser recompensados. Sigue diciendo el verso 18. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Este verso 18 es impresionante porque nos dice muchas cosas del contenido de esa séptima trompeta. Todas esas cosas no pasan en un momentico. Todas esas cosas tienen su razón, tienen su detenimiento, tienen su desarrollo. Dice: y de destruir a los que destruyen la tierra. El Señor en la séptima trompeta destruye a los que destruyen la tierra. Y acá, queridos hermanos, hay de todo. Ya que he mencionado Mateo 25, en el verso 41 habla ya no de ovejas, sino de cabritos, que son los que no ayudaron al pueblo de Dios durante la gran tribulación. Esos van a ser lanzados al lago de fuego. El Señor los va a destruir. Pero también va a destruir la gran Babilonia. Esto no es un asunto de juego, esto no es un asunto de preferencia. Y ya hemos hablado de la religión católica romana. La palabra de Dios la muestra como la gran Babilonia. Usted, querido amigo, tal vez es de esa religión. Yo le invito a que salga de allí. Yo le invito a que estudie la palabra de Dios, que busque del Señor. Muchas personas lo han hecho y han salido de allí. ¿Por qué tienen que salir de allí? Porque el Señor les dice que salga de allí. No es un asunto de nostalgia, de deseo, de tradición, no es cultural, es un asunto espiritual. Los que no salgan de allí van a ser castigados, van a ser destruidos. Dice el verso 18, de destruir a los que destruyen la tierra. La religión católica romana se ha ocupado de destruir la tierra. Todo. Nosotros eso lo hemos visto en Mateo capítulo 13, lo vimos. En Apocalipsis 2 también lo vimos. Ellos, la religión católica romana, ha contaminado todo lo que tiene que ver con Cristo, lo ha contaminado, absolutamente todo. Y ha enredado a la gente, ha sido tropiezo para la salvación de la gente por años, por siglos. Así que ellos van a tener ese juicio, y eso está mencionado, como les digo, un poco más adelante, capítulos 17, 18, 19 de Apocalipsis. También el anticristo va a ser destruido, el anticristo y el falso profeta. El Señor los va a echar vivos al lago de fuego. Y luego, en el capítulo 20 de Apocalipsis, nos muestra cómo al terminar el milenio, el diablo también va a ser echado al lago de fuego. Juntamente con el diablo también la muerte, y bueno, ya lo iremos a ver en detalle. Lo que quiero que miremos acá es que el verso 18 nos revela que destruirá el Señor a los que destruyen la tierra. Eso el Señor lo va a hacer en la séptima trompeta.
Entonces mira que estos acontecimientos requieren muchísimo tiempo. Para desarrollarse requieren mucho tiempo. Pero esa séptima trompeta tiene todas esas cosas negativas que he leído, pero también la positiva que es el reino. Además del reino, termina siendo positivo que el Señor destruya a los que destruyen la tierra porque acaba absolutamente con todos los enemigos. El Señor acaba con todos sus enemigos. Y cuando acaba con todos sus enemigos, entonces podemos mirar otro panorama mucho mejor. Versículo 19. Dice el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 16 de Apocalipsis. Todo esto que está mencionado acá. Debemos tener paciencia, debemos proyectarnos hacia allá. Este panorama nos sirve para enterarnos que esa séptima trompeta realmente es la final trompeta y que va a durar su efecto por toda la eternidad. Y que para poderla entender tenemos que estudiar no solamente estos versículos del capítulo 11, sino de ahí en adelante hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué dice acá? Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Quiero que recordemos, hermanos, y yo les pido por favor que miren las prédicas que tenemos en YouTube. Todas las prédicas, particularmente la serie de la salvación, las pueden consultar en YouTube y compártanlas. Estudienlas nuevamente en oración. Hermanos, hay personas que menosprecian la revelación del Apocalipsis, pero el Señor empieza en el capítulo 1 diciendo, bienaventurado y santo los que guardan esta palabra. Si nosotros no guardamos esta palabra, si nosotros no la conocemos, ¿cómo la vamos a guardar? Hay gente que no le interesa. Hay gente que le interesa es solamente una palabra de bendición para ahorita, para el día, pero no se proyectan. Es un pueblo sin esperanza. Nosotros tenemos amor, fe, pero también esperanza. Esas tres cosas deben permanecer en nosotros. Si no conocemos lo que viene, entonces ¿cómo vamos a tener esperanza? Yo pienso que la razón por la cual muchos en el pueblo de Dios no se consagran al Señor, viven de cualquier manera, menosprecian la iglesia, menosprecian la palabra de Dios, menosprecian la vida de iglesia, es porque viven sin esperanza. Como no esperan nada ni saben qué esperar, entonces viven de cualquier manera. Viven con el día a día, no se proyectan para lo que vendrá. Pero hermanos, el Señor nos está avisando lo que vendrá. Así que, bienaventurado y santo tú que atiendes esta palabra y que la pones por obra. Gloria a Dios por tu vida. No desistas, no desmayes en aprender la palabra de Dios. Debes de tener hambre por la palabra de Dios. Bueno, quiero que notemos este detalle. En Apocalipsis capítulo 4, versos 2 y 3, vamos a mirarlo. Apocalipsis 4, verso 2 y 3 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí vemos, en el trono dice, y había alrededor del trono un arco iris. Vemos ese arco iris, y en su momento, cuando pasamos por el capítulo 4 y luego el capítulo 5, vimos que el Señor está allí en el trono para ejecutar sus juicios. Y desde el capítulo 4 particularmente hasta el capítulo 11 que estamos viendo hoy, se ve esa ejecución de los juicios. Después de que el Señor ejecuta todos los juicios, entonces ya viene otro panorama, como nos presenta el verso 19 de Apocalipsis 11. Ahora, usted dirá, pero es capítulo 11 y luego vienen más capítulos. Insisto, en el capítulo 11 se acaba todo. Del capítulo 12 al 22 son detalles de esa primera parte que está entre el capítulo 1 y capítulo 11. Pero ahí en el capítulo 11, verso 19, hemos visto otro panorama. Allí ya no se ve, dice, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Se ve el trono y el trono está asociado con el arco iris. El arco iris está asociado con el juicio. El Señor va a hacer un juicio, pero conservando, respetando el pacto. A la altura del capítulo 11 de Apocalipsis, verso 19, ya se ve otro panorama. Dice,
y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ya no se ve el arco iris, ahora se ve el templo y se ve el arca del pacto. Hermanos, si nosotros entendemos, mire cómo es de bueno, cómo facilita, es una herramienta que facilita entender la Biblia, particularmente el Apocalipsis, entender que aquí en el capítulo 11 se termina todo, porque va hasta la eternidad, como dice el versículo número 15. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar por la eternidad? Hermanos, si vamos al capítulo 21 y 22, ¿qué es lo que va a quedar por la eternidad? Ya sabemos que es la Nueva Jerusalén. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? Es el pueblo de Dios con Dios. Y entonces, ¿qué será el templo de Dios y el arca de su pacto? Hermanos, en el orden de ideas que les estoy diciendo, que lo último es capítulo 11 y particularmente el último versículo del capítulo 11, este verso 19, entonces nos está mostrando lo mismo, la Nueva Jerusalén y Dios. Es decir, el templo tiene que representar aquí el pueblo de Dios, particularmente la iglesia, y el arca representa al Señor Jesús. Ese es un concepto que nosotros vemos desde Éxodo. El arca del pacto es el Señor Jesús y el templo es la iglesia. Ese es el panorama. De aquí en adelante, capítulo 12 al 22, viene un progreso, una evolución hasta lograr el propósito del Señor, que es el edificio, la edificación, su morada. El Señor es lo que quiere, la morada. Por eso es importante tu edificación. Porque el propósito de Dios no solamente es salvarnos, el propósito de Dios es salvarnos y luego edificarnos. Por eso haces bien en participar en esos tiempos de comunión. Por eso haces bien en adorar al Señor. Por eso haces bien en unirte a los tiempos de oración, en meditar la palabra de Dios, en tener comunión, en tener una vida de iglesia. Solamente la vida de iglesia es la que nos va a dar esa edificación que el Señor desea. El Señor está edificando su casa, su morada. Y aquí lo vemos nosotros. Esos relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo lo vamos a ver luego en detalle entonces cuando lleguemos al capítulo 16. Quiero para terminar mostrarles Hechos capítulo 3, verso 19 al 21. Hechos capítulo 3, verso 19 al 21 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esto es lo que nos está revelando Apocalipsis capítulo 11. El Señor fue retenido, el Señor fue recibido en el cielo hasta que llega, según dice el verso 21, los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es ese tiempo de la restauración o esos tiempos de la restauración de todas las cosas? Es el milenio. Allá en el milenio es donde el Señor termina con todos sus enemigos, como les he mencionado hoy, y de ahí en adelante entonces sí solamente es la morada de Dios, la nueva Jerusalén, vivir la eternidad con el Señor. Vamos a dejar hasta aquí por hoy y les invito a que estemos estudiando los capítulos 1 al 11 de Apocalipsis para que procuremos dentro de un mes hacer un resumen de esos capítulos. Vamos a aprovechar lo que tenemos. Mira las prédicas que están en YouTube. Saquémosle máximo provecho a lo que el Señor nos regala. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Pido tu bendición para todas las personas que están en esta conexión en vivo y para las personas que van a recibir esta prédica más adelante en el canal de YouTube. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.